Saludos, ¿cómo están? Mejorando yo todos los días, un poquito más, ahí voy. Está con nosotros Edgar Raúl Leoni. Nada más que Leoni ya dice algo, pero Raúl, Edgar, andaba perdido en otros partidos hasta que por fin entendió que tenía que estar en AD. ¿Qué hacías tú? Tú tenías que estar en AD. Bueno, Kiko, todo tiene su tiempo bajo el sol. Y bueno, yo hice mis primeros pininos, mi debut en el área política la hice con Cambiemos, que es un partido muy valioso, que pasó por momentos importantes, pero bueno, definitivamente donde debo estar y donde tengo además un arraigo familiar, no solamente por el presidente Leoni, sino por mi papá, es en Acción Democrática, ¿no? Donde además me siento muy a gusto con la política que se está llevando, con la forma como le dan plataforma a nuevas oportunidades, a nuevas visiones. Tú sabes que en la radio, digo yo, bueno, hay buenas noticias porque hay dos partidos que están negociando el CNE y va bien porque ya consiguieron una figura que sirve, que ha sido aceptada por todos, falta otro, pero eso es un avance importante. Pero no quiero decir nada más que esto porque van a salir a echarle dedo. La oposición tiene una enorme capacidad de echarse dedo, de echarse a perder, de enguerrillarse, de etiquetarse. Y esta mañana leo un comunicado de Nuevo Tiempo en contra de Enrique Márquez, que es la figura. Enrique ha logrado el apoyo de todo el mundo. Y además es positivo para el país que un hombre como él, ponderado, inteligente, bueno, está en el CNE, donde es uno de los requisitos más importantes para la transparencia electoral. Pero hay unos señores que hacen la política a lo viejo, ¿no? Que es zancadilla, tú no dejas que nadie prospere. Entonces, en Nuevo Tiempo ocurre eso, pues. Yo le dije a Enrique, Manuel Rosales no va a dejar que tú vayas al CNE sin su permiso, y efectivamente apareció un comunicado echándole dedo. Además, cuando tú metes lupa en los escenarios, no les gusta, a los que respaldan al interinato no les gusta que uno les diga la verdad, pero el interinato no tiene destino. O sea, no hay manera en que Guaidó gane, porque él dependía de Trump y del apoyo de los numerosos países que suscribieron su pronunciamiento. Pero bueno, ya Borrell está diciendo que hay que llegar a acuerdos, la Unión Europea, que es fundamental la unidad de la oposición, y sobre todo que hay que ver las elecciones. Hay que ver las elecciones estas que vienen, que son tan grandes, para ver si allí se produce la primera negociación. Pero Guaidó no puede negociar nada porque uno se pone a dar cuenta, revisa lo ocurrido en Colombia, donde el Jen Story, el embajador americano, el que da la rueda de prensa para anunciar los acuerdos, y tú dices, caramba, este depende mucho de eso. Malo, eso es malo para un dirigente, sobre todo en América Latina, porque te acusan, este es comunista porque es antiimperialista. No, revise toda la historia latinoamericana, desde Benito Juárez hasta Perón, métase donde quiera, Bolívar, nuestra gesta de independencia, va a encontrar una permanente búsqueda de la soberanía nacional en nuestro país. Solamente Panamá, yo lo he puesto como ejemplo cuando partieron Colombia para meter el canal, pero nadie se le ocurre hacer eso que estos hicieron. Y eso tiene que ver con, bueno, con los juegos de la política. La geopolítica que armó Leopoldo López, junto con los americanos, bueno, fue una jugada inteligente, audaz, pero no se te dio, pues. No se te dio. Entonces, si vas a seguir pegado ahí, bueno, a mí me dice una buena fuente que Voluntad Popular liberó a sus militantes para que vayan a elecciones lo que quieran, porque tiene una presión muy fuerte, porque no hay salida de fuerza. Y eso lo saben los políticos y por eso es que todos están tratando de ver, una vez que se cumplió el compromiso con Trump, porque había un compromiso con Trump que le sirvió para ganar Florida, pero ellos al final de cuentas quedaron pegados ahí. Entonces hay unas nuevas realidades y aquí duélale a quien le duela. Pero una de las cosas que hay que hacer es honesto con la gente, es que la próxima confrontación por el poder en Venezuela es en el 2024. No se ve otra. Porque la fractura militar, que tanto se ha dicho, bueno, eso ha pasado por todas las provocaciones habidas del caso, y lo que ha hecho es atornillar a Maduro, le hace el distribuidor de Altamira.
Sí, sin embargo tienes la oportunidad en este año de las megaelecciones, que también es parte importante de ese escenario en vistas al 2024, que es el escenario de las megaelecciones. Y tú lo has dicho correctamente, no solamente había un compromiso con Trump, pero también el desgaste natural de un mantra que no tenía ningún destino real, porque aquí la única vía, y eso se demostró en el 2015, es la vía electoral, la vía de la participación, que se ha venido demonizando a todos aquellos que pretendemos ir por esa vía, porque aquí es una democracia a la medida. Es una democracia en la medida que tú estés de acuerdo conmigo, tú eres un demócrata. Pero si tú no estás de acuerdo conmigo, tú eres cualquier otro epíteto, porque siempre van al descalificativo. Entonces, yo coincido contigo, pero debemos también resaltar la importancia que tiene el evento electoral de este año, donde debería haber una participación muy importante. Primero porque dudo de que otra vez el chantaje de la consulta y la abstención tenga profundidad. Yo creo que ya la gente reaccionó, la gente está consciente de que la salida tiene que ser por la vía democrática, repetir el evento de lo que sucedió en el año 2015. Y por otro lado, que además los mismos actores políticos están interesados en participar, porque ahora sí debemos cuidar los espacios. Entonces, vas a tener un proceso electoral en el año 2021, donde a diferencia de las elecciones parlamentarias, vas a tener 20, 30 mil aspirantes, porque vas a tener alcaldes, concejales, gobernadores y asambleas, donde entiendo que puede haber incluso un incremento en el número de concejalías. Eso tiene que llevar obligatoriamente a la movilización y a la movilización de esos liderazgos locales y regionales naturales. Claro, el problema es que son muchísima gente, muchos partidos, y no se ve la unidad por ningún lado. Entonces, vamos a repetir la experiencia de los diputados, que había circuitos con 10, 12 candidatos. Esto hace muy difícil, porque ese 80% que aparece en las encuestas rechazando al gobierno no es una cosa compacta, tiene mucha segmentación. Y la segmentación es producto de la misma oposición. En el momento en que el G4 aisló a los demás partidos y solo 2 decidían, bueno, el resto, sobre todo los que creían en la vía electoral, escogieron sus caminos. Pero todavía Guaidó no reconoce que hay una oposición que quiere votar, no la reconoce. No reconoce el gobierno, pero ni siquiera reconoce la oposición. Esos anuncios que hizo Jen Story tienen los mismos que lo han acompañado a él, los mismos. Entonces, si tú no reconoces que la oposición es variopinta, que producto de que tú no has podido tratar las diferencias, se te ha partido y dividido, no puedes aspirar a reunir el 80% de la población, porque solo le vas a llegar, en el caso del G4, al radicalismo, que además está mucho en Miami, está muy concentrado en Miami, y cómo no, son venezolanos que quieren el país, pero están afuera, y una cosa es estar aquí y una cosa es estar allá. La visión interna es totalmente distinta. Yo sí creo, Kiko, que hay, porque hemos participado, yo en lo personal he participado en reuniones con distintos grupos, con distintos partidos políticos, gente de la sociedad civil, que entendemos la necesidad y la responsabilidad hacia esas elecciones de ir en unión. Y parte de la jugada también del gobierno puede ser el tratar de desestimular y de desmovilizar a la oposición a través de la separación de esos grupos más pequeños. Pero yo sí creo que hay una responsabilidad, la he visto, hemos sido testigos. No es fácil, porque armar una maqueta nacional es un tema bastante complicado, pero creo que tenemos la madurez o estamos trabajando en esa madurez política para llegar a ese escenario. Vamos a ir al corte, pero tú sabes que cuando la madurez, que no tiene nada que ver con Maduro, la madurez no se ve. Hay un liderazgo que tú dices, oye, ¿cómo este tipo tan inteligente y una cosa que es obvia no la asume? Bueno, porque en la política entran otros factores, la vanidad, y hay gente que hace la política con zancadillas, con pellizco, con obstáculos, ¿ves? Y no piensa nunca en la gente, no. ni en las perspectivas, ni en la estrategia, ni en el país, sino piensa en el Vamos a hablar de eso. No sé, que me den a mí un codazo también aquí. Ya regresamos. Seguimos con Edgar Raúl León, que es empresario, abogado. ¿Abogado quieres tú, no? Abogado, profesor universitario. Sí, además un hombre inteligente. Gracias. Y amigo. Fíjate, te voy a poner el ejemplo del Perú
y después hablamos de lo de Ecuador. Porque se dijo, en WhatsApp estaba celebrando la gente porque Maduro había perdido influencia, pero resulta que Ecuador, que ya lo tenía la derecha, bueno, ganó Lazo, que es un empresario. Pero en el caso del Perú, que no era amigo de Maduro, bueno, apareció este señor Pedro Castillo, que vaya, es un personaje muy folclórico, pero bastante radical. Pero en Perú apareció una cosa horrible. Pobrecitos los peruanos, me da cosa, desde aquí. A lo mejor cometo el error de jugar la cosa como venezolano, entonces me descuadro. Pero apareció Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es hija de ese malandro que es Fujimori. Hombre horroroso, ¿te acuerdas de los Vladivideos? Entonces, ella es una de esas gente que hace la política con zancadilla. Ella fue controlando el TCJ de allá para, como estaba investigada por el caso de Brecht, para defenderse. Terminó presa, por cierto. Pero Vizcarra, cuando cayó Lucinchi, ¿cómo que se llamaba él? Kuczynski. Yo siempre lo confundo con Lucinchi. Por el caso de Brecht. Acuérdate que Alan García se metió un tiro por el caso de Brecht. Claro. Y allá un Taumala ahorita se metió en la elección, sacó 1% de los votos. Entonces, Vizcarra trató de desmantelar el tribunal porque había denuncias grabadas de los magistrados haciendo negocios, corruptos absolutamente. Y entonces Vizcarra propuso una reforma, se puso a pelear con el Congreso, donde el fujimorismo tenía bastante fuerza. Total, para ser breve el cuento, que el fujimorismo logra con otros partidos, la mayoría destituyen a Vizcarra. Y se producen unas manifestaciones por todos lados, porque Vizcarra era muy querido. Y hubo 3 presidentes en una semana, hasta el domingo, que bueno, entró en un proceso de reinstitucionalización en el Perú y se produjo la primera vuelta de las elecciones. Pero Keiko Fujimori es autora de todos esos juegos, de todas esas... señora cuando uno habla mal de la política, señora tiene un posgrado en eso. Entonces Perú tiene que coger un señor que anda con un lápiz, con una bandera roja, diciendo que va a estatizar todo, que va a acabar con los grandes centros comerciales, por ahí, pero muy honesto, muy puro. Y la señora esta que bueno, Fujimori hizo un gobierno muy popular y le queda gente, pues. Y entonces, bueno, no sé, no sé qué decir de Perú, pues, para que no vayan a creer que bueno, la política es dinámica. Es dinámica, la política cambia constantemente y sucede en Venezuela. ¿Quién crees tú que gane ahí? Bueno, lo que pasa es que es complicado por la trayectoria que tienen los Fujimori en Perú, pero no descarto que el populismo de lo que ha venido siendo esta ingobernabilidad que ha tenido Perú, pues termine favoreciendo a Castillo. Aunque la derecha la izquierda sacó 24% de los votos y la derecha el resto, 76%. Lo que pasa es que Vizcarra y el fujimorismo no se iban bien y Vizcarra es una de las fuerzas más claves. Es impredecible porque es una cantidad de grupos pequeños. 18 candidatos. Sí, entonces eso va a terminar siendo una negociación entre enanitos para ver quién logra tener la mayoría, pues, pero va a ser complicado para Perú. Es que, fíjate, el camino al cielo, ¿cómo está lleno de buenas? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Hay gente que es muy honesta, oye, quiere salvar a la gente, pero esos son los que hicieron la Inquisición. Esos que son muy puros son terribles porque no reconocen las diferencias y establecen un juicio moral. En la oposición hay un sector que vive juzgando a los demás. En la el oposición venezolana actual. Sí, en el G4. Claro. El G4, que ha tenido mucho éxito con las etiquetas, sigue etiquetando ¿cómo se llama? Alacrán, no sé qué cosa. Cuando el G4 está acusado de corrupción por todos lados. Nada más que en Morómetro, el Calderón Berti dijo, bueno, cuando llegue a la reunión estaba Manuel Rosales ahí, lo dijo clarito. Entonces, ¿cómo es el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Que tire la primera piedra, sí. Ahí, como te digo, en el tema opositor, y lo mencionabas hace poco, que mucha gente, estoy seguro que quiere participar hoy en día políticamente activa, pero le tienen miedo a esa etiqueta social, a esa etiqueta política que termina convirtiéndose en una etiqueta social. Todos los hemos vivido, todos los que hemos pretendido, recuerda cuando en Baruta hace unos años, apenas pretendes tú presentar una opción política distinta
a lo que está establecido, entonces no hay debate, que es una de las cosas que aquí se ha perdido políticamente, no hay debate de ideas, sino vamos por el descalificativo inmediatamente. Y eso es un tema que nosotros como sociedad tenemos que revisar profundamente, porque aquí la obligación es participar y debatir ideas. Mira, el Burro Martínez, yo le digo cariñosamente así, me mandó una lista de las leyes que han sido propuestas por la sociedad en la Comisión de Paz de la Asamblea. Y yo la vi, caramba, está el petróleo, está la educación, están los principales problemas, los servicios, la agroindustria, el comercio, todo eso está ahí. Y yo digo, si esto se discute, si esto llega a ser un debate en el país, va a ser positivo. Ahora habría que ver, ¿no? Si eso, yo tengo entendido que tú estás cerca de... Hoy, sí, en la comisión que va a debatir y que va a estudiar el Estado comunal, Ajá. que es algo que va a llevar una profunda reflexión, una discusión importante en el país, porque bueno, se está planteando el cambio del Estado republicano a un Estado, como la misma legislación lo dice, con un corte socialista. Todo lo que no sea socialista, pues no puede participar en ese nuevo Estado. Entonces, es un tema que va a causar, y sobre todo en este proceso que vamos hacia las elecciones regionales, hacia las megaelecciones, donde va a haber una desmunicipalización del Estado republicano, tal cual y como lo tenemos concebido, a un Estado pues que ya además es una fórmula fracasada en el soviet ruso, en las comunas chinas, en las comunas cubanas. Ese concepto no tuvo éxito. No tuvo éxito porque está basado en una ideología que no se adapta a la realidad. Imagínate tú que este concepto que hoy estamos viendo habla del trueque. ¿Cómo tú puedes pretender que una población que está en este momento urgida de medicamentos y de alimentos, entonces que vayamos a un trueque? ¿Con quién vamos a hacer trueque? Entonces, ¿Anda un bodegón a hacer trueque? ¿con quién? No te dejan. Entonces, el concepto del Estado comunal, yo lo sentí en lo personal como una responsabilidad como abogado, que debo participar en esa discusión, debo ser parte de los grupos políticos, los grupos sociales y gremiales que tomen conciencia en la necesidad de que se lleve esa discusión a todo el país para que todo el país participe, incluso de llevar esa opción y, ¿por qué no?, a una consulta refrendaria este año, aprovechando el evento electoral. Vamos a ir al corte, Edgar, para seguir conversando sobre estos asuntos que son de vital interés y que además poco se discuten. Vamos a discutirlo. Edgar Raúl León. ¿Tú sabes que cuando yo era muchacho, cuando llegué a la Universidad Central de Venezuela, todo el mundo discutía de todo? Y entonces tú te ponías a hablar y te tiraban, Rosa Luxemburgo dijo, entonces tenías que leer mucho. Y yo me leí un libro así que era Los prepulsores del socialismo. Entonces los socialistas utópicos les daba por las comunas. Y había uno que me llamó mucho la atención, llamado Fourier, que se fue y montó una comuna hippie, una especie de comuna hippie, buscando pues la pureza, las tribus indígenas, que fueron las primeras organizaciones sociales, donde todo el mundo trabajaba para todo el mundo. Y todo eso fracasó. Y ahora más que nunca, porque el Estado comunal no tiene nada que ver con el destino que a propósito de la cuarentena y la pandemia se le ha presentado al mundo. El mundo está cambiando, pero no para eso. Es un retroceso. Pero además, si Maduro y su gobierno se les presenta problemas, no solo como el de Apure, que yo no me he metido en eso porque todavía no tengo claro. ¿Qué pasó? Sí, porque unos disfrazados, no sé qué, la FARC, hay que meterle lupa a eso. Pero fíjate, la Cota 905, esos señores, dirigidos por un PRAN, toman la autopista, ponen unas alcabalas, viven en un estado de guerra y van a tomar la Guardia Nacional. Y si tú no logras controlar eso y tienes situaciones parecidas, bueno, la gente que va para Higuerote vive siendo secuestrada. El hermano de Chuyito, de Jesús González, iba para la hacienda y lo secuestraron, más nunca se vio. Yo tengo cuentos de amigos que cambian las señales de tránsito para que tú, en vez de ir para Caracas, vayas por un pueblito donde sale una turba y te secuestra. Cosas de esas. Y Guárico, y hay bandas de esas. Que, imagínate, tú no controlas eso y te vas a meter en un estado comunal
que es cambiarle la estructura organizacional tradicional de la gente. La gente se organiza como puede. Entonces tú se lo vas a cambiar y le vas a imponer una cosa. Eso no va a funcionar. Nosotros sí estamos de acuerdo, Kiko, en que hay que llevar el gobierno más de cerca al ciudadano. Y ese concepto lo teníamos aquí cuando existían las juntas parroquiales y con la municipalización. De hecho, nosotros hemos propuesto en varias oportunidades, y digo nosotros en la oposición, la necesidad, por ejemplo, de dividir el municipio Libertador, porque el municipio Libertador es ingobernable. En Francia tú tienes 17.000 comunas o municipios. En España tiene 7.000 comunas o municipios. En Venezuela, que cualquiera de esos dos países es menos de la mitad del tamaño de Venezuela, aquí tienes 335 municipios. Entonces, sí estamos de acuerdo en que debe haber, pero de manera organizada, respetando la Constitución, y debo aclarar, Constitución que muchos de los actuales miembros del Parlamento hoy en día fueron constituyentes en el año 98 y promulgaron esta Constitución. Entonces, sí debe haber una profundización de esa llegada del gobierno a la gente, pero respetando los principios republicanos y democráticos. No puede ser la elección de estos miembros de los consejos comunales y las comunas una elección a mano alzada. Ahí nosotros promulgamos que debería ser una elección por votación universal, directa y secreta, que además no esté sujeto a la aprobación del Ministerio de las Comunas y un concepto además que es bastante curioso que aparece en el proyecto de ley. La gobernabilidad obediente, o sea, tú vas a gobernar obedientemente a los lineamientos que te establezca el Poder Ejecutivo. Entonces, estás acabando con la descentralización, principio que aparece en la Constitución, y estás acabando con la municipalización. Pero para ponértelo un ejemplo más concreto, que la gente lo va a entender más sencillo, aparece en el proyecto de ley de las comunas entre sus funciones la creación de zonas de paz. Y tú acabas de mencionar, por ejemplo, lo que sucede en la Cota 905, que es una zona de paz. Entonces estaríamos multiplicando un experimento fallido, como es esta zona de paz de la Cota 905, lo estaríamos multiplicando a cualquier cantidad de comunas del país. Entonces, tiene que haber una revisión profunda de ese texto para adecuarlo a una necesidad real que tiene el país en este momento, que es llevar ese poder político, ese poder de administrar más de cerca al ciudadano, pero respetando el principio republicano. Fíjate que en estos días, el domingo, Maduro le cayó encima a Fede Cámara a propósito del 11 de abril. Le dio a Cusano, que por cierto ha sido uno de los liderazgos más interesantes que han aparecido en el país recientemente. Tengo entendido que hay conversaciones para la propuesta de que los empresarios compren las vacunas y las distribuyan en sus trabajadores. Y tú me estabas contando algo de eso. Sí, la voluntad que ha manifestado Fede Cámara es una voluntad clara, que nosotros además aplaudimos, porque el problema que tiene la pandemia en este momento, y bueno, tú fuiste víctima de los efectos perniciosos que tiene el COVID, es que nos encontramos desamparados, nos encontramos huérfanos ante una necesidad que es la necesidad de vacunación, y que el Estado, en vista de la conflictividad que tiene a través de los recursos, el bloqueo, etcétera, pues no necesariamente nos puede dar una respuesta inmediata y rápida como la merecemos. Entonces, hemos visto y hemos aplaudido constantemente esta iniciativa de Fede Cámaras de salir y del peculio de esos empresarios proceder a comprar las vacunas. Entiendo que se han emitido ciertas autorizaciones para que estos empresarios traigan la vacuna y la pongan respetando ciertos criterios, el tema de la cadena de frío, la forma de la colocación de la vacuna, o sea, es un tema técnico. El presidente de la Asamblea Nacional decía hace poco en una locución, quien tiene la potestad de decretar las políticas de salud es el Estado, efectivamente. Aquí lo que hay es un balance y una colaboración entre empresarios y gobiernos, que yo no creo que existan planes ni subterfugios ni ataques que no sean pues la colaboración, porque creo que además lo ha manifestado y lo vemos con buenos ojos, el hecho de que nosotros participemos sin banderas políticas en un proceso tan necesario como es el proceso de vacunación. Eso no discrimina partido político ni clase social. Entonces, creo y aspiro que próximamente estemos empezando un plan de vacunación en una unidad gobierno como ente que dicta las políticas sanitarias y los empresarios que en este momento tienen, no sé si la capacidad, porque si hay un grupo que ha sido totalmente abatido en los últimos años, el empresariado venezolano. Sin embargo, ha manifestado esa voluntad y esa necesidad de participar en el proceso de vacunación y nosotros la aplaudimos. Fíjate, te nombro el caso
Porque en Cuba, yo tengo un amigo, Marco Tulio Páez, que él era hijo de cubano, entonces él todas las vacaciones se iba con la brigada Antonio Maceo a cortar caña en Cuba, solidariamente con la revolución. Entonces Marco me contaba cómo los cubanos fueron abriendo su economía con experiencias e iniciativas de la gente. Pero cada vez que prosperaban y empezaba a aparecer platica, aparecía alguien, no, el capitalismo es malo, la revolución. Y echaban para atrás. Cosa que terrible para Cuba, porque en el 6º Congreso del Partido Comunista, ese que se instituyó a Fidel Castro, democráticamente por Raúl, esa fue una de las reflexiones, el no haber permitido el desarrollo de iniciativas productivas, la ideologización de la economía, que es un error. Entonces, en Venezuela, el tema económico es muy complejo y Maduro lo sabe, porque cuando yo estuve en Miraflores y se lo pregunté, le digo, yo estoy dispuesto a hacer cualquier reforma contra la izquierda trasnochada, ¿te acuerdas que lo dijo ahí? Entonces, claro, Maduro está en el chavismo, donde Chávez es el modelo a seguir. Entonces siempre hay una competencia a ver quién se parece más a Chávez, sobre todo en lo radical, Diosdado, etcétera. Entonces, cada vez que Maduro intenta avanzar, se le aparece, pero él no puede dejar que le debiliten el liderazgo, porque tiene demasiados enemigos externos y tiene que tener una base. Y luego, para ganar los procesos electorales, necesita mucha coherencia. Pero fíjate que se puede, fíjate, China lo logró. Vamos China a hablar con de eso. un país, dos sistemas. Vamos a hablar de eso. Vamos al corte y hablamos. Raúl Leone, Edgar Raúl Leone. Edgar, tú me decías que los chinos desmontaron todas esas teorías porque se volvieron más capitalistas que el capitalismo mismo. Sí, al momento de la negociación de Hong Kong con Margaret Thatcher, en la década de los 80, los chinos entendieron pues que la necesidad de ellos preservar su esquema político, pero la necesidad de abrirse a un mundo capitalista, que fueron más allá de lo que es un capitalismo responsable, porque hay varios tipos de capitalismo. Entonces crean este sistema, un país, dos sistemas, donde existe el mundo político, eso es un mundo donde no tiene acceso sino ciertas personas y bajo ciertos criterios, y está el mundo empresarial, entendiéndose como la apertura a los mercados internacionales y bueno, hoy en día la potencia que es China. Entonces, tú decías que el presidente Maduro tiene esa idea de ir contra los sueños trasnochados de una izquierda, que ya ha demostrado que ese modelo no funciona, y menos para Venezuela en estos momentos en que nos encontramos. Fíjate que otros países que han adoptado modelos autócratas como Irán, como Siria, pues por ejemplo en el caso de Irán tiene una industria importante que les ha permitido subsistir durante tanto tiempo dentro de ese concepto y ese modelo político. Venezuela yo creo que tiene una gran oportunidad en este momento, sobre todo post pandemia, porque en Venezuela está todo por hacerse otra vez. Lo que ha sucedido en estos años con esas políticas económicas equivocadas, expropiaciones, te quito esta propiedad porque sencillamente no estoy de acuerdo con tu manera política, etcétera. Entonces hay la posibilidad de reconstruir el país nuevamente de manera económica. Hay la voluntad política de los dos grupos que estamos haciendo presencia en la Asamblea Nacional, aunque nosotros somos una minoría política, pero entendemos que somos una mayoría social. Lo que pasa es que por circunstancias de diciembre, pues eso no lo pudimos llevar y demostrarlo dentro del proceso electoral. Pero existe la voluntad de ambos grupos de que aquí hay que reinstitucionalizar el país y hay que desescalar el conflicto. Y eso pasa por tomar medidas en materia económica, de atraer la inversión extranjera. Eso no quiere decir, por ejemplo, eso no choca con el concepto del Estado comunal de la propiedad social. Eso es un tema que ya se discutirá posteriormente. Pero el tema de la propiedad privada sí debe ser respetado y entendemos que así lo va a respetar el gobierno nacional. Entonces, si usted quiere traer inversión extranjera, vamos a ponerle el ojo a los temas que verdaderamente le interesa a esa inversión extranjera, que al fin del día nos va a interesar a nosotros los venezolanos, por reivindicaciones laborales, por reivindicaciones salariales, por mejora la recolección de impuestos para que esos entes descentralizados del país puedan prestar esos servicios, en fin. O sea, todo parte en este momento en Venezuela por el tema económico, desde las vacunas hasta la salud, hasta lo que es la prosperidad de cada uno de los ciudadanos. Fíjate, en resumen, el Estado dueño de todo ha sido un fracaso. Fracaso, porque no lo puede controlar todo. Además, el destino y el Estado tiene unas responsabilidades en los servicios, gas, luz, educación, en atender a la gente. Y la empresa privada más bien colabora
para que los procesos económicos se diversifiquen y produzcan real, que es lo importante. El Estado lo que tiene que evitar los monopolios, el excesivo enriquecimiento, que además le sirve, como decía Pepe Mujica, si tú ganas mucho real, yo te meto impuestos, Claro. para eso sirve. Pero el pretender controlar toda la vida de un país con el Estado es un error grave, porque al final no se puede, y es un contrasentido, y eso lo entendieron los chinos. Ahora, Maduro tiene unas tendencias internas que pareciera lo ponen en unos debates distintos del país. El gobierno tiene, y su partido, que discutir la industria petrolera. ¿Qué vamos a hacer con la industria petrolera? ¿Cómo está? Hay un plan de Teresa Isami para meterle 1.500.000 barriles. Ajá, pero ¿dónde están? ¿Cómo es eso? Hay que endeudarse. ¿Con quién te vas a endeudar? Luego, si recuperas la industria para gastar en servicios, agua, luz, gas, ¿a quién le vas a pedir prestados los reales? ¿Y cuáles son tus mercados? Porque si le vas a vender a rusos, chinos y turcos, terminaste un intercambio. Y necesitas más plata que eso, pues, para sacar el país adelante. Entonces hay unos temas, la educación. Hay que discutir qué vamos a hacer. Yo lo vengo diciendo con nuestras universidades autónomas, porque el gobierno chavismo montó unas universidades paralelas, pero las autónomas, que son las que produjeron esa enorme educación de la cual yo soy parte, que le subieron el nivel y hicieron de Venezuela un país que iba en vías de progreso lentamente, pero para allá iba. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas grandes estructuras que ahora son impagables? No hay cómo pagarlas. Y luego la educación cambió, la cuarentena aceleró la educación por streaming y nuevas carreras, todo eso hay que discutirlo. El gobierno tiene demasiadas discusiones de cara al país. La pandemia. Claro, tú debes simplificar. Si tú me preguntas a mí cuál es la función de un gobierno, la función de un gobierno la puedes dividir en tres: seguridad, salud y educación. Habrán casos puntuales en el caso venezolano, como es la industria petrolera, pero la industria petrolera te permite participar sin que tú seas administrador. Puedes ser controlador, puedes ser un gendarme dentro de esa industria, pero permítele a quienes de verdad saben de extracción de petróleo, de producción, de distribución, además de sus derivados, permíteles a ellos que sean ellos que administren. Es un buen negocio tanto para ellos como para la República, porque al final tú terminas cobrando el impuesto a esa misma industria de la cual tú eres parte. En el caso, por ejemplo, de la agroindustria, aquí lo que sucedió con Agropatria, que era un esquema totalmente distinto de financiamiento, eso pues Agropatria, ¿dónde terminó? Hoy en día, ¿dónde está el campo venezolano? El Estado no puede ser hotelero, el Estado no puede ser aerolínea. Entonces, simplifícate donde de verdad el venezolano necesita que tú estés presente. ¿Dónde? En la salud. ¿Dónde? En el tema de la seguridad, que vayas y tú puedas pagarle a un profesor de un aula en cualquier municipio del interior del país, que puedas pagarle un sueldo decente, que ese profesor pueda pagar el gas, pagar la educación de sus hijos, pagar la comida, pagar el transporte. Entonces, eso, allí es donde debe estar dirigida la atención del Estado. No si el Estado es siderúrgica, ¿qué le importa a una gente que viva en los Mangos de la Vega o en Antímano? ¿Qué le importa que Venezuela tenga una siderúrgica o que tenga José o El Palito? A esa persona lo que le interesa es que vaya y lo vacunen, que llegue el gas. Entonces, hay una profunda discrepancia en lo que se convirtió el Estado venezolano, sobre todo en los últimos 20 años, donde el Estado lo era todo, y donde debe ir el Estado venezolano, que es lo que reclama el 100% de los venezolanos. Dame salud, dame empleo, dame comida y dame por lo menos unas condiciones dignas de vida para mí y para mis hijos. Coincido contigo. Fíjate, tú una vez, cuando Teodoro Pecó era ministro de Contraplan, yo tuve una larga conversación con él, ya me invitó a comer. Entonces Teodoro me dice que con los radicales son los culpables de todos los desastres de la humanidad, porque si bien es cierto aceleran los procesos, son los que inventaron la guillotina. Como son radicales, todo el que no piensa como él, hay que matarlo, acabarlo o etiquetarlo. Le hace esto que voy a decir para la oposición, para el gobierno. Los radicales, al final, detienen los procesos. Revisa todas las revoluciones, la China misma, o la Revolución Francesa, y terminan siendo la Inquisición, terminan siendo lo más conservador del mundo, es un radical. Entonces, ser reformista es un orgullo, estar sometido al cambio permanente, nutrirse de nuevas experiencias, avanzar con el tiempo, es un orgullo. Dejen el radicalismo. Al radicalismo lo que hay que comprarle es
Sí, chaleco de fuerza. chaleco de fuerza. Eso no puede ser, eso es un ingrediente. A veces hay que acelerar, pero no puede ser que el país esté dirigido por radicales que lo que han hecho es destruir. Vamos a hablar de eso. Así de claro. Es que fíjate, Edgar Raúl León con nosotros. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo quién fue el que dijo que el fin de las ideologías, ¿te acuerdas? Hubo un momento en que con la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética, todo eso, el socialismo vino para abajo. Todas las democracias se solidificaron. Pero bueno, eso cambió. Después apareció Chávez, el socialismo del siglo XXI, los chinos, etcétera. De manera que sí es importante tener un pensamiento estructurado, solo que hay que tener cierta elasticidad. Entender que los tiempos se van moviendo e incorporar las tendencias que están en el tiempo a tu pensamiento para no quedarte pegado, ¿no? Hay gente, yo tengo un grupo de audiófilos, gente que le gusta la música. Te aparecieron unos aparaticos, yo lo puse en la radio, que se llaman DAC, que son unos aparaticos que funcionan con Bluetooth y mejoran altamente el sonido. ¿Por qué? Porque son unos amplificadores. Generalmente el celular, la computadora no tiene ninguna tarjeta ni nada de sonido y lo que distribuye es data. Y son muy malos para eso. Entonces, hay gente en los grupos de debate que dice, no, esos aparaticos no suenan nunca como un cassette o como un viejo disco de pasta. Ciertamente los análogos suenan muy bien, pero no te puedes quedar pegado en eso porque esos aparatos más bien ayudan. Así pasa con la política. Entonces, Venezuela necesita, primero, yo no sé si estás de acuerdo, una revisión de la política. No puede ser que la política sea Keiko Fujimori, No. o sea, Y puñalada. una desradicalización de la política de los dos extremos, Así es. que sumados no llegan a un 20%. Entonces el 80% de la población estamos sometidos a la radicalización de esos dos grupos extremos. Entonces, Que son pavosos, por cierto. sí, Son pavosos. Usted se junta con un radical. Los radicales nunca son leales. El radical, cuando tú piensas distinto a él, traidor, vendido, no sé qué cosa. Eso es pavoso. Pero Venezuela necesita salirse del concepto de la política, que la política es pura trampa, para volver a pensar en la gente. Y luego discutir la economía abiertamente para producir más, para que la gente tenga opciones. ¿Cómo se van a regresar todo ese poco de venezolanos que se fueron y están siendo humillados por estos vecinos que los tratan como si fueran seres humanos de segunda? Bueno, regresando a un país que le ofrezca oportunidades. Hay que sacar a Venezuela del estancamiento. claro, No podemos condenarnos a vivir mal toda la vida. y hay que renovar el concepto de la política, porque todos somos entes políticos. Todo el ciudadano, en cualquiera de sus funciones, somos entes políticos. Y la política es negociación y acuerdo y entendimiento. Eso es lo que es la política. Que muchos de esos grupos radicales de lado y lado terminan condenando a los que sí pensamos que debemos ir hacia un proceso de negociación. Entonces, yo Kiko, estoy de alguna manera, no sé si es un sueño iluso, pero yo estoy convencido de la necesidad y de la esperanza que nosotros tenemos en Venezuela. Primero, de ir abandonando cada vez más esos puntos radicales. Yo creo que la participación este año en el proceso de megaelecciones por lo menos va a configurar una unión importante en los grupos opositores que, como te digo, sí creo que han venido madurando, hemos venido madurando todos y necesitamos pues de esa participación. Por otro lado, de que esa sociedad entienda la necesidad de los políticos. O sea, no todos podemos estar en las gradas criticando lo que se está haciendo en el campo de juego. Hay que, como dicen por ahí, hay que sudar la camiseta. Entonces, hay que invitar a todos esos factores que tienen miedo de participar porque por ahí les puede salir el descalificativo. No, yo creo que eso ya es una historia que va quedando atrás. Hay que participar. Esa es mi experiencia. Esa es la experiencia que yo estoy llevando hoy en día a Acción Democrática. Una persona que viene del sector privado, de la academia, y que, bueno, que decidió participar porque es que el país nos lo reclama. Así es. Entonces, hay que llevar ese concepto y hay que pensar que hay más futuro que pasado. Hay más futuro que pasado en este país. Por ahí hay un chisme. No. Que tú sabes que los partidos a los cuales le quitaron sus partidos, pero que están ahorita conversando con el gobierno para participar electoralmente, han decidido, bueno, pero devuélveme mi tarjeta. Entonces, ha surgido la propuesta de, bueno, el que saque más votos en las elecciones, ese se queda con el partido. ¿Qué opinas tú de eso? En el caso de AD.
No, en el caso de hoy en día, pues está claro, Bernabé Gutiérrez es digamos, el secretario general, eso es indiscutido. Y ahí, bueno, tanto en Acción Democrática como otros partidos, lo que sucedió fue la judicialización de los partidos. Y eso no es una historia nueva en Acción Democrática, pasó hace 20 años. O sea, pensamos en Acción Democrática que el partido va por esa vía de reunificación y ese es el llamado que tiene el partido, a llamar a esos compañeros que por alguna razón, en algún momento, por esos movimientos extremos, se alejaron, pues que vuelven y regresen porque la fila, la participación es la participación, es la necesidad que reclama en este momento el país y reclama el partido. Y Acción Democrática es el llamado a aglutinar a todos esos factores a la participación. Fíjate que yo siempre he dicho, hace rato, la lengua es castigo del cuerpo, porque yo era muy anti-ADECO, ahora soy más pro ADECO que Carrizo. Qué cosa. Mira, uno sí cambia. Entonces yo vengo diciendo que es la clave de la película. Porque Voluntad Popular, no Nuevo Tiempo, que es un partido regional, pero Primero Justicia y los partidos estos nuevos son muy clase media. Los partidos son expresión de la sociedad y estos son muy clase media. Pero la gran mayoría con la que gana elecciones y conquista el poder es la gente que menos tiene, los pobres, las grandes mayorías. Y hacia ellos la oposición pela, patín, no dice mucho, no es muy atractiva, pero a decir, es un partido de extracción popular. ADE es un partido que se construye de abajo hacia arriba, desde las bases, y es el gran partido a nivel nacional de oposición y creemos que, bueno, que tiene una gran oportunidad de llevar liderazgos importantes a nivel regional. Y se construye como es el partido del pueblo, tiene 50 años, ha sido el protagonista de todos los cambios de la descentralización y de todos los cambios que se han llevado a cabo importantes en el país en lo que fue la cuarta. ¿Quién puede discutir que en la cuarta no hubo un progreso importante en comparación con la quinta? Entonces, por eso es que hoy en día, como te decía hace rato, yo milito en Acción Democrática y milito con orgullo, porque siento que allí hay la posibilidad real de nuevos liderazgos, de participación, y de reconstruir una posición que merece y que quien tiene las posibilidades de hacerlo en este momento es Acción Democrática, por toda su infraestructura a nivel nacional, por la historia que representa, ¿de dónde salen los demás partidos? Aquí el bipartidismo era un hecho, pero muchos de esos liderazgos salen de Acción Democrática. Entonces, yo sí creo que hay la necesidad de participar y la necesidad de, como te decía hace rato, madurar políticamente para ir hacia los próximos procesos electorales, tanto este año del proceso de megaelecciones y prepararnos para el año 2024, Kiko, que está a la vuelta de la esquina. Entonces, ese proceso es importante y en la oposición tenemos la madurez y tenemos la obligación de consolidarla. Ahora también, fíjate, las comunicaciones. Las comunicaciones se están moviendo a unos pasos acelerados por las redes, por el streaming. 2.000 millones, esa es la cifra exacta, de personas están en el mundo en streaming. ¿Te imaginas ese mercado? La gente... Más ahora aún en esta pandemia. Entonces, las comunicaciones en los partidos hay que renovarlas, reformularlas. No puede ser que tú tengas presencia en las redes, pero laboratorio para fregar al que piensa distinto a ti. Debe haber un equilibrio, porque lo que ha sucedido también es que los partidos han llevado la política únicamente hacia las redes. Entonces tiene que haber un equilibrio. Tenemos que hacer el trabajo de calle. Tenemos que hacer ese trabajo, como te decía, desde la base hacia arriba y pues balancearlo con los medios de comunicación, con las distintas redes, independientemente nacional o internacional. Gracias, Edgar, por estar con nosotros y compartir aquí estas discusiones que creo que son claves para el país. La gente tiene que discutir. Hay gente que cree que la discusión, que cuando tú pides discusión es que no tienes... Discusión no es pelea. Sí. Discusión es discusión y No, es debate. discusión es discusión. No hay nada más sabroso que una reunión con los amigos adobada, sí, con estos líquidos, agua y hielo, que ponerse a discutir con los amigos. Una discusión Caracas Magallanes, sabroso. Eso es un show, chico, de lo divino que es. Claro, y aquí estamos, lo que pasa es que aquí tenemos que pasar a esa discusión de altura y entender que la discusión de respeto. Es de respeto. Gracias por estar con nosotros. A las 5 y a las 10, Kikosi por Globovisión.